¿Qué pasa, frikis y fricas del entrenamiento? ¿Cuál es la mejor manera para empezar a programar los entrenamientos y en qué podemos basarnos de cara a hacer unas progresiones? No nos vamos a acordar de todo. Entonces, traquear todo desde el principio y cada sesión o cada semana tenemos que hacer de alguna manera un poco más que la anterior. ¿Ok? Entonces eso es súper importante. Y luego también saber de dónde venimos, ¿no, Bernat? Y en base a el nivel que tengamos ahora, no meternos en la cabeza que, como hemos visto mucho a Pablo y a Bernat, a quien sea, a Roberto, en Instagram, hacer sentadillas, hacer press de banca, a lo mejor a ti ese no es el ejercicio que te conviene ahora mismo porque no tienes la suficiente movilidad, el control motor, y te puede venir mejor hacer una goblet squat, que es la sentadilla esta con la mancuerna aquí, o unas flexiones o un press con mancuernas antes de pasar a ese press de banca para el que todavía puede que no estés listo. Entonces tienes que coger el ego, ponerlo aquí y recordar que nosotros ya llevamos muchos años entrenando y que no empezamos así, ¿no? Porque bueno, aquí a los que están en directo, que no lo había hecho público todavía, salvo a los chicos de mi equipo, pero bueno, voy a ser docente de la Academia de Escuela de Culturismo Natural y estaba hablando eso en una de las clases que ya he preparado el primer bloque y hablaba sobre... Es que además vengo calentito, entre comillas, de haber corregido unos cuantos vídeos en el Club VIP a los chicos y al final es casi siempre lo mismo en cuanto a que a veces tendemos a pensar que más kilos, bueno, a veces no, casi todo el mundo ha pensado esto en algún momento, ¿no? Más kilos, ahora respondemos a esa pregunta, Bernat la lee, por favor, que yo estoy muy lejos. Bueno, más kilos, al final se tienen que transformar de alguna manera en más masa muscular, pero lo que no entendemos es que esos más kilos muchas veces no tienen por qué suponer más estrés mecánico. El estrés mecánico es ese estrés que se llevan nuestros músculos gracias a los kilos que mueven, ¿de acuerdo? Los mecanorreceptores están dentro del músculo, reciben un estímulo, una señal que hace que luego eso se transforme en hipertrofia. Entonces, la cosa es separar este estrés mecánico de los kilos. ¿Por qué? Porque cuando tú metes más kilos, si bajas menos en sentadilla, pues ya no sirve de nada, entre comillas. Si esos kilos te llevan a un mayor rebote en press de banca o aunque subes los glúteos, ya no te está sirviendo. Si un jalón al pecho, esos kilos hace que bajes menos, no te está sirviendo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que entender que si subimos los kilos, tiene que ser, en la mayoría de casos, con una misma técnica. Y si estamos cambiando la técnica, lo único que está sirviendo es para que nuestro ego se crezca, pero no está sirviendo, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante. Y muy importante es que casi nadie lo entiende. Es decir, aquí lo estamos diciendo muy normal, pero luego te veo en el gimnasio barbaridades, que 8 de cada 10, siempre digo, al menos en mi gimnasio actual, que no saben entrenar. La verdad, no doy abasto para dar consejos en el gimnasio. Entonces, pues eso es muy importante, ¿sabes? Si entiendes esto, llevas por delante del 90% de la persona. No solo vamos a crecer con las series que llevamos casi al fallo, es que hay otra cosita y es que al final, si en un mismo tiempo acumulas una misma cantidad de repeticiones, al final los resultados prácticamente son los mismos. ¿A qué se refería Bernat? Que si tú haces 3 series de 8 repeticiones casi al fallo y luego con el mismo peso haces 8 por 3, y como dejas un minuto de descanso, terminas todas esas series totales al final en el mismo tiempo, ponle 12 minutos, al final los resultados son casi los mismos. Y además con el primero has entrenado mucho mejor la técnica, porque en las primeras series vas a ir muy sobrado, y cuando se están realizando cambios técnicos o en una semana de descarga, esto viene genial porque al final, como siempre digo, los cambios técnicos se realizan con volumen de repeticiones, no con intensidad. Es decir, no puedes estar trabajando a la vez en la intensidad, ir muy cerca del fallo con mucho peso y cambiar algo de la técnica, porque no te puedes centrar en las dos cosas a la vez. Entonces, como siempre digo, que al final esto es básico. Coges el ego, lo apartas y te centras en mejorar lo que quieres mejorar. No sé si han puesto alguna preguntita más por ahí, ¿verdad? Vale, súper. Después nos comentan un poquito en cómo calcular el volumen máximo recuperable. Esto lo hablé ya en el ebook que saqué hace un año y medio, y es que se nos ha ido la olla con lo de los volume large max, ¿no? Los marcadores de volumen, del mínimo volumen que necesito para mantener masa muscular, el máximo que tengo de X grupos musculares. Al final es que, siendo principiante o intermedio, que
somos la mayoría. Yo me considero intermedio, pues según los números soy avanzado, pero me gusta considerarme intermedio, que al final, por ejemplo, el máximo volumen recuperable de tu dorsal ancho no será el mismo semana tras semana si luego estás realizando 15 series del resto de grupos musculares o si estás realizando una media de 10 series del resto de grupos musculares, porque tu capacidad de recuperación es X. Entonces, cómo vaya a progresar tu dorsal ancho también depende de toda la caña que le estés dando a lo demás. Y esto es al final una de las principales premisas que dice Roberto Amorosi, que lo hablaba hace poco en una publicación, que Jaume le decía que yo puedo entrenar no sé cuántos días a la semana y realizar un triatlón y salir a correr y sigo mejorando. Y Roberto le decía, claro, sigues mejorando, pero vas al 60% de tu capacidad en todo, en vez de ir al 100% en algo menos, ¿no? Y de ahí también el hecho de que desde la escuela se diga mucho de entrenar 3 o 4 días en vez de 6 o 7, porque aunque progreses, haciendo más vas a estar progresando menos, ¿no? Entonces eso es importante porque al final el máximo volumen recuperable depende de muchas cosas y que al final no es algo que tengamos que estar buscando o estar pendientes la mayoría de nosotros, porque simplemente con realizar una torso-pierna, unas progresiones sencillas y hacer unas semanas de descarga y luego un nuevo mesociclo, yo no creo que eso sea realmente algo a lo que estar pendiente. Lo que pasa que ahora con las tablas de Mikey Raetel y todo eso, pues llama mucho la atención, pero yo no lo veo realmente relevante. Yo no tengo ni idea de cuál es mi máximo volumen recuperable de ningún grupo muscular. Y no creo que me fije todavía en bastante tiempo. Vale. Por otra parte, pues nos comentan un poco en las progresiones, ¿vale? ¿Qué diferencia haríamos, ¿vale? En cuanto al entrenamiento, ya sea en volumen o en definición, ¿vale? Es decir, nos comentan un poquito esto, es decir, ¿qué diferencia hay entre volumen y definición en cuanto a la producción de fuerza en los básicos? Gran pregunta, la verdad. ¿Quieres decir tú algo? Porque yo le voy a dar caña. ¿Al qué? A la pregunta. Bueno, venga, voy a empezar yo. Aquí pasa una cosa que es el efecto Pigmalión. La profecía autocumplida, que tú, cuando empiezas un proceso de déficit calórico, si tú mismo piensas que vas a perder fuerza, que vas a perder rendimiento tal, al final vas a actuar en base a ello y perderás fuerza y rendimiento en lo básico, como hice yo, que me lo creía, porque no entrenarás tan fuerte, que llegado a un porcentaje graso concreto, eso puede estar bien para evitar lesiones, pero la mayoría de casos no se suele llegar a porcentaje graso tan bajo. Y que al final puedes mantener el rendimiento muy bien, muy bien, y aunque lleves meses en déficit calórico. Entonces eso es súper importante porque si cogemos a dos personas que están haciendo lo mismo con la misma genética y una de ellas piensa que da por hecho que le tiene que bajar el rendimiento en los básicos y otra piensa que es que puede seguir mejorando, estoy seguro de que cuando acabe el proceso de déficit calórico los resultados no van a ser los mismos en el mantenimiento de esa fuerza. Y aquí también depende el nivel del atleta, porque un atleta muy avanzado de powerlifting, pues sí le será realmente difícil en ese déficit calórico mantener el rendimiento, porque es un tío que está a un nivel muy alto y si ahora encima le tocas y le pones en un déficit calórico, se le pone chungo. Y también depende de ese déficit de cuánto porcentaje graso partes. Si partes desde un 30%, joder, hasta que llegues a 15, probablemente puedes aguantar perfectamente, pero si empiezas a bajar desde el 12, la cosa cambia, ¿sabes? No partes con tanta ventaja en cuanto a seguir manteniendo rendimiento, ¿no? Y si eres un novato en estos movimientos, pues da igual que estés en déficit calórico, tienes progresión de sobra independientemente de que estés en superávit o no, ¿vale? Entonces ahí vais viendo que tiene muchos contextos esta pregunta. ¿Qué opinamos sobre la planificación en base al porcentaje del RM? Sí, vale, porque eso también lo he hablado en el curso en el bloque de powerlifting. Hablaba de las ventajas y desventajas de programar en base o a kilos absolutos o a porcentaje del RM o a RPE, la percepción subjetiva del esfuerzo. Y había otro más, pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Entonces, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, programar a kilos movidos, ponerle a un atleta 4x6 con 140 kilos, donde sea. Eso tiene ventajas de que es fácil para ti, es fácil para el atleta porque no tiene que calcular nada, pero claro, en serie cerca del fallo habrá días y días, ¿no? Y habrá días que ese 4x6 no le habrá supuesto tanto esfuerzo como tú piensas que le ha supuesto y habrá días que incluso falle.
no, porque no, pues no, ese día no pudo completar. Entonces eso es una desventaja y al final a mí la que más me gusta es combinar los kilos con el carácter del esfuerzo. Es decir, más que 4 por 6 por 140 kilos, le pongo 4 por 140 kilos a RIR 1, a RIR 2, dejando una en recámara o yendo al fallo, ¿sabes? Y así yo sé el estímulo que se está llevando en cuanto a la fatiga, que es lo que más me interesa, ¿sabes? Es decir, le digo a RIR 1, a eso el atleta tiene que estar bien familiarizado con dejar una en recámara o 0 o 2, y esa es la que más me gusta a mí. Súper, súper. Y después nos comentan un poquito, ya para terminar, a ver si el entrenamiento debe variar según la edad. Claro, la pregunta es un poco abierta. ¿Por qué? Porque la pregunta dice, entrenamiento según edad. Sí, pero es alguien que empieza a entrenar o alguien que lleva entrenando toda la vida. Eso cambia completamente, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, lo suyo es que ya de adolescente o incluso antes, que se empiece a entrenar la fuerza. Y la fuerza no es la fuerza máxima. O sea, la fuerza no es powerlifting. Eso es fuerza máxima. La fuerza es el gimnasio. Cualquier ejercicio contra resistencia, esto es fuerza, porque mi músculo está aplicando fuerza para contraerse, ¿no? Para lograr este movimiento. Entonces, eso es lo primero. Y sobre todo las chicas que con el tema, tienen el tema de la osteoporosis acentuado. La osteoporosis es la pérdida de masa ósea, de hueso, y luego con la menstruación decae más todavía. Entonces, lo suyo es que las chicas, a lo largo de su vida, hayan empezado a entrenar lo antes posible para que cuando llegue esa menstruación estén en las mejores condiciones posibles de masa ósea, porque luego ya la osteoporosis viene sí o sí, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. Y luego, otra cosa interesante en cuanto a la edad, en alguien que lleve entrenando toda la vida, probablemente, si ha entrenado bien, moverá bastantes kilos. Entonces, cuando tú ya vas por 45 o por ahí, tu capacidad de recuperación empieza a reducirse. Y además de que vas teniendo que bajar el volumen de entrenamiento, como que tienes que tener más cuidado con el riesgo de lesión y tirar máximas, por ejemplo, más de vez en cuando. En powerlifting, los máster, que son a partir de más 40 años, tienen que decidir mejor cuándo van a hacer una toma de marcas o una competición, porque ellos ya no están para tantos trotes, por así decirlo, y no pueden estar tirando un RM y salir airados, tan tranquilos, como lo hacían con 20-25 años. Entonces, bueno, eso también lo he hablado, esas dos cosas en el bloque de powerlifting. Bueno, puede ser interesante. Vale, bueno, si tenéis alguna pregunta más o lo que sea, y ya lo dejamos. No sé si tenéis alguna pregunta que hacernos y listo. Cualquier cosita, chicos, que no os haya quedado claro, o cualquier curiosidad que tengáis del entrenamiento, hable ahora o entrene para siempre. Ha sido intenso, han sido 40 minutos intensos. Espero que os haya servido. Un saludo a Ro desde España a Argentina. Ro Hernández. Mira Rubén. Rubén, ¿qué? Pórtate bien, Rubén también es del equipo, para el que no lo conozca, es Elite Coach y está bastante fuerte. Y pues nada, Bernat, si te parece bien, lo dejamos aquí. Espero que os haya servido y pues seguiremos dándole caña y dentro de poco, cuando se actualice el bloque, le vamos a dar caña al curso. Y nada, Bernat, un placer enorme. Un placer, Pablo. Nos vemos pronto. Venga. Adiós, adiós, adiós.